Ir cada día al Señor. Continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago y estamos por el capítulo 1, versículo 19 en adelante, los que tienen Biblia, y encontrarán que habla acerca de ser hacedores de la palabra. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto a un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, dice, y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Qué bueno, esta palabra Santiago nos ha hablado, y lo que vimos en los dos primeros capítulos ha sido en las dos primeras partes que estudiamos, ha sido de mucha bendición. La fe se escucha, se obedece, pero también nos transforma. Y en este mensaje, Santiago busca examinar nuestra fe, no como una simple confesión de labios de yo tengo fe, sino como una práctica obediente a Dios, y esa práctica de obediencia a Dios nos lleva a una vida transformada desde adentro hacia afuera. Así que Santiago nos lleva a mirar más que todo el corazón y a ser transformados por la palabra de Dios. Se cree que este Santiago, el medio hermano de Jesús, no escribe este libro desde una teología sistemática, abstracta, sino de una experiencia, de una vida de fe enmarcada en la espiritualidad, entendiendo lo que es el dolor de la prueba. Por eso él escribe en el mismo capítulo: bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, y por eso nos llama a tener una fe madura, una fe auténtica, una fe práctica. Y en este pasaje que vamos a ver hoy ya nos lleva a enfrentar o a vivir muchas veces las cosas que hablamos. Y arranca diciendo que: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, y sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El gran problema que tenemos nosotros, y hablo de nosotros, me incluyo, y la sociedad en general, es que no escuchamos, o escuchamos poco, hablamos mucho y nos airamos mucho. Y eso le pasa a la iglesia, le pasa a lo que no es iglesia y a la sociedad, y por eso estamos como estamos, porque no somos prontos para oír. No queremos escuchar explicaciones, no queremos recibir la palabra, no queremos recibir el consejo, no queremos recibir lo que otro tiene que decirnos, y en este caso no queremos recibir lo que Dios tiene
para decirnos. Y la palabra nos enseña que tenemos que tener nuestros oídos siempre dispuestos a escuchar. Las mujeres tienen una frase que normalmente cuando los hombres nos equivocamos, las mujeres sacan esta frase a relucir. Y la frase es, te lo dije. Y ese te lo dije, que a veces nos llena de ira, porque, como dice, pone el dedo en la llaga, es que la mujer habló, pero nosotros no escuchamos. Te lo dije, te advertí, pero no me escuchaste. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que, en este caso, abrir nuestros oídos al Espíritu Santo, abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, abrir nuestros oídos a lo que tiene Dios para nosotros. Por eso, mis amados, y por eso conecta este pasaje que estamos leyendo con los anteriores, que habla acerca de la prueba, acerca de la dificultad, acerca de las tormentas de la vida, que ya vimos en los dos programas anteriores, donde habla de que bienaventurado los que se encuentran en diversas pruebas, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y por eso conecta con lo anterior. Por eso dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Y por qué Santiago hace referencia en esto? Porque nosotros, cuando estamos en la prueba, en la dificultad, actuamos aceleradamente sin oír la voz de Dios, sin entender el propósito de Dios, sin obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y hay por eso gente que vive todo el tiempo amargada, frustrada, porque no sabe lo que está viviendo o cree que lo que está viviendo son maldiciones, castigo. Entonces hay gente que se frustra, se amarga, se llena de ira, destruye la familia. Y Santiago dice, por eso, cuando estén viviendo todas estas cosas, ustedes sean prontos para oír. ¿Y para oír qué? ¿Qué vamos a oír? Palabra de Dios, al Espíritu Santo, en oración, ser pronto para oírlo. El consejo de papá, de mamá, el buen consejo de tu esposa. Y sé tardo, o sea, no te apresures a hablar. Porque cuando nos apresuramos para hablar, entonces podemos decir maldiciones, podemos dañar a otros, ofender a otros, matar espiritualmente a otros, herir a nuestra familia con la palabra. Y sé tardo para la ira. Si tú miras estas características que aquí habla, el oír, el ser pronto para oír, es una virtud. Airarse es una obra de la carne. Por eso tú y yo, hermano, Pablo enseña de que tenemos que entregar nuestros cuerpos vivos como un sacrificio y que nuestro cuerpo sea dominado 100% por el Espíritu y no por la carne. Que nuestro ser sea dominado por el Espíritu y no por la carne. Porque la carne tiende al desespero, a la ira, al maltrato, al odio, al rencor. Y cuando todas esas cosas yo las dejo fluir, entonces tengo problemas en mi hogar y en mi familia. El creyente que es maduro y que ha crecido espiritualmente es una persona que escucha atentamente, reflexiona en lo que escuchó y si es necesario, luego da una respuesta, pero no es una respuesta normal como el mundo espera que tú respondas, con ira, con amargura, con maldiciones, sino que es una respuesta sabia, una respuesta llena de la presencia de Dios, una respuesta llena,
o una respuesta para sanar el corazón de tu esposa, una respuesta para bendecir a tus hijos, una respuesta para bendecir al que la escucha. Que no sean palabras para traer maldición a tu hogar. Dice el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira humana siempre busca venganza. La ira humana siempre busca dañar al otro. La ira humana siempre busca destruir al otro. Y en esa ira humana no obra la justicia de Dios. Mire, yo he escuchado gente que hasta orando está peleando. Señor Padre, toma venganza por mí, Señor. Tu palabra dice, mía es la venganza. Aleluya. Señor, véngate. Véngate, Padre, de lo que me hicieron. Hermano, ponemos a Dios o le encomendamos a Dios que haga el trabajo que nosotros queremos que haga. Que se vengue, hermano. Que se vengue y dañe al otro, ¿cierto? Así no obra Dios, hermano. Entonces, hermano, que Dios tome el control de nuestras vidas. Mire, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, y vuelvo al tema político, yo he visto a cristianos y a pastores hablarse fuerte y en palabras hirientes, en palabras maldicientes, peleando por un político. Acá hay dos, uno de derecha y uno de izquierda, que son los que tienen el país polarizado, dividido. Entonces, los que son de bandos contrarios, eso se dicen, y ahí no tiene que ver si son cristianos, si son pastores, nada. ¿Por qué? Porque estos dos personajes generan un sentimiento de odio, generan un sentimiento de amargura, y lo que hablan, sus palabras, son siempre palabras oscuras, palabras gruesas. Se siente que hay una carga espiritual en lo que hablan, pero de odio, ¿no? Y las personas que son sus seguidores fieles también absorben todas estas palabras, lo que dicen, absorben ese libreto y también lo transmiten. Entonces hay un odio, y Colombia, lastimosamente, en este momento está viviendo en ese odio de dos poderes políticos que chocan. Y ahí hay cristianos atravesados, porque hay cristianos de un bando y del otro. Y cuando tienen que defender a su político, allí se olvidan de Dios, se olvidan del Espíritu Santo, se olvidan de la familia y no tienen que ver con nada, y van a maldecir y a maldecir y a maldecir. Y hasta venganza, ¿no? Y todo el tema. Entonces, allí no está orando el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que nuestro ser sea lleno del Espíritu Santo y que podamos hablar lo del Espíritu, que podamos permitir que sea Dios obrando en su justicia y no nosotros por nuestra sed de venganza. Ahora, yo lo llevé a la política porque es lo más general, pero llévalo a tu hogar, donde hay cónyuges que se vengan el uno del otro, donde un esposo se venga de la esposa, donde la esposa se está vengando constantemente del esposo, entre hermanos la venganza por cualquier cosa. Son obras de las tinieblas. Y tú y yo, hermano, Santiago está hablando mucho del crecimiento espiritual, y tú y yo, para poder crecer espiritualmente, para poder avanzar espiritualmente en nuestra vida espiritual, valga la redundancia, es entender que en mi ira no obra la justicia de Dios, que en mi sed de venganza no está obrando el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, mira, si a ti te dan un golpe en la mejilla, pon la otra. En la ley, si a ti te hacían algo, tú tenías que vengarte haciendo algo. Pero viene Cristo y dicen, ¿sabe qué? Eso no es Dios.
Ustedes escucharon que ojo por ojo, diente por diente. Yo le digo, amen a sus enemigos, porque ese es el verdadero amor de papá, que amemos unos a otros. Cristo vino a mostrarnos a nosotros cómo era en realidad la vida que a Dios, a papá eterno, le gustaba. ¿Cómo quería Dios que viviéramos? En la ley, a lo mejor el pueblo sí llevó una vida de obedecer una ley, pero obedecía más por miedo que por amor. Y en Cristo empezamos a ver una vida de obediencia por amor a papá, una vida de obediencia de hijos. En el Antiguo Testamento nadie llamó Padre eterno o papá no vimos llamando Padre. Siempre decían Señor, Señor, Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús viene y dice Abba, que significa papá o papi, una expresión de cariño hacia nuestro Padre Celestial. Y es Cristo nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Y en ese modelo de vida de Cristo tenemos mucho que aprender, porque somos cristianos, pero vivimos como en el Antiguo Testamento. Somos cristianos que hemos nacido de nuevo, pero vivimos todavía bajo la practicidad de una ley que nos lleva a tener intermediarios para conectarnos con Dios, como por ejemplo el sacerdote tenía intermediarios para conectarse con Dios porque solamente era el que podía llegar al lugar santísimo. Pero hoy nosotros tenemos acceso directo porque Cristo ha rasgado el velo. Entonces tenemos que conocer a papá. Y conocer a papá nos lleva a tener una vida de amor. Una vida donde si me dan una bofetada y hay alguien que me odia, yo no debo reaccionar de la misma forma, porque lo que debe emanar de mí es el amor de Dios. Y hoy vemos cómo cristianos, de lo que sale de su boca es odio. Lo que sale de su boca son palabras de maldición. Y yo les puse el ejemplo en días anteriores, que hay un torneo de fútbol cristiano en un complejo de canchas deportivas que hay aquí en la ciudad. Y es curioso ver cómo el campeonato o el torneo donde hay más discusiones, más peleas, más lesionados, es el torneo cristiano. Ustedes se vieran un partido de esos, hermano, y salen decepcionados de allí. Ahora, eso no es solamente allí. Si vamos a la política, qué desastre. Si vamos a la vida diaria en los negocios, los cristianos son tramposos, no pagan. En el trabajo son irresponsables, groseros, altivos. Y eso nos habla mucho de que no hemos crecido espiritualmente. Y tenemos que madurar, tenemos que crecer, llegar a la estatura de Cristo. Estos temas poco se hablan. Estos temas hoy pues hablamos de otros temas, de profecías, hablamos de muchos temas, pero esto de la vida cotidiana, de que tenemos que reflejar a Cristo, de ser imitadores de Cristo, de vivir como Cristo, de andar en Cristo, poco se habla. Y es por eso que yo he escuchado a mucha gente que no tiene a Cristo decir: yo para ser cristiano como mi prima, como mi abuela, como mi tío, como mi papá, mejor no soy nada. ¿Por qué? Porque son mal ejemplo. Cristo nos lleva a dar una vida de ejemplo. Hermano, tenemos que ser buen ejemplo. Que la gente vea en ti que eres una persona de carácter de templanza, pero que no seas una persona iracunda, una persona llena de odio, de rencor, que lo que sale de tu boca sean maldiciones, amargura, odio,
que donde tú llegas se daña el ambiente. Está la gente tranquila, llegas tú y se dañó el ambiente. ¿Por qué? Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Ahora, esto no pasa con todos. Yo sé que hay un remanente de Dios. Yo sé que eres tú. Esto no pasa aquí en el grupo, esto pasa con otros. Estoy exponiendo el ejemplo de otros cristianos. Yo sé que ustedes son gente de Dios. Gracias a Dios por usted, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Gloria a Dios por eso. Eso no es acá. Eso no es con ustedes. Es con otros de otras iglesias. No dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia implantada, dice, de toda malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Desechar, dice Santiago, desechando toda inmundicia. Y eso implica una decisión radical en mi vida. Dejar atrás toda inmundicia. Ahora usted dice, hermano, ¿y qué es la inmundicia, hermano? Todo las prácticas que a Dios no le agradan. Esa es la inmundicia, lo que nos ensucia, lo que nos contamina. Esa es la inmundicia, lo que nos desconecta de Dios, lo que nos lleva a vivir una vida atada al pecado. Esa es la inmundicia. Por ejemplo, adulterio, fornicación, mentira, chisme, borracheras, ira, enojo, odio en tu corazón, rencor, esa envidia hacia otra persona. Son inmundicias, son cosas que te contaminan, son cosas que te alejan de Dios. El ser una persona que fácilmente se llena de ira, el ser una persona rencorosa, el ser una persona irresponsable, no habla bien de ti, eso es una inmundicia. El ser una persona que presta dinero y no paga, eso habla mal de ti, eso es una inmundicia, eso ensucia tu vida. El ser una persona, mire, yo les voy a poner este ejemplo. Un día, con un pastor, yo se los comenté una vez, con un pastor hacíamos un programa en radio, él ya falleció, un pastor amigo de mi corazón y que falleció ya, un pastor ya anciano de 80 años. A mí siempre me gustó hablar con gente anciana porque hay mucho para aprenderle a los adultos mayores de 80, 70, 90 años, porque ya la vida les dio lecciones a ellos, y más si son pastores. Y este pastor fue una gran bendición para mi vida. Y yo recuerdo que un día salimos de la radio juntos y empezamos a hablar. Y luego llegó otro pastor a entrar a la radio porque tenía un espacio después de nosotros. Y alguien que no es cristiano se acercó a nosotros y nos dijo, ¿ustedes conocen a ese pastor que va allá? Y respondimos, sí, claro, él entra a la radio después de nosotros. Nos dijeron, no, pero imagínense, ese pastor en el barrio pelea con todos, insulta, grita, a la esposa la golpea. Él no es pastor, él vive una vida de apariencia. Entonces, ¿eso cómo se llama? Inmundicia. Y esa inmundicia ensucia tu vida, ensucia tu testimonio, daña el reflejo de lo que deberíamos ser, que es Cristo. Y yo entendí, hermano, que hay muchos que llevan una vida dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, pero que viven una vida religiosa, mas no una vida en Cristo. Y Dios en estos últimos años me ha hablado acerca de vivir una vida en Cristo. Pablo habla de estar dentro de Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entonces dice la palabra que llevamos una vida
de perfección, una vida que a Dios le agrada. Y en este tiempo, hermano, que estamos viviendo, Dios nos está llamando urgentemente a crecer espiritualmente, a que salgamos de la religiosidad y empecemos a practicar lo que la palabra dice, a vivir lo que la palabra dice. Entonces, desecha toda inmundicia de tu vida, desecha todo lo inmundo, todo lo que te contamina, esa novela, esa música que escuchas que daña tus oídos, esas conversaciones de doble sentido, esa vecina que viene a llenarte de chisme la casa, la pornografía, películas obscenas, conversaciones obscenas, son inmundicias que dañan tu vida. Pero mira lo que dice: recibe con humildad la palabra implantada, o sea, recibirla con mansedumbre. No significa que es recibirla como una mansa paloma, no. Cuando habla de recibirla con humildad, te está refiriendo a que no pongas resistencia a la palabra, a que no pongas resistencia a lo que Dios tiene para tu vida, que no le pongas resistencia a lo que el Espíritu Santo quiere decirte, sino que con humildad tú recibas y digas: sí, Señor, así es, debo cambiar. Imagínate como que estás escuchando ahora que hay que desechar toda inmundicia. Entonces tú dices: no, yo no tengo inmundicia. Pero eres una persona que maldice, una persona que golpea a la esposa, una persona que maltrata a los hijos, una persona que tiene el corazón lleno de odio. Entonces tú dices: no, pero yo no tengo inmundicia, yo estoy bien. Entonces eso no se llama humildad. Ahí está resistiendo la palabra. Entonces tener humildad es decir: Señor, yo reconozco, y es verdad, debo quitar de mi vida la inmundicia. Debo quitar de mi vida esto que no te agrada. Señor, limpia mi vida. Señor, limpia mi corazón. Eso es recibir con humildad. Eso es recibir con mansedumbre. Y dice la palabra que Dios, un corazón contrito y humillado, es decir, alguien humilde, Dios no lo desprecia jamás. En este tiempo tú y yo tenemos que tener mucha humildad para recibir de Dios lo que el Señor tiene para nosotros. Lo que el Señor tiene para nosotros. Y aquí viene lo duro de la palabra. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquí viene lo duro. Subráyelo en su casa si tiene Biblia, subráyelo. Porque nosotros oímos mucha palabra, recibimos mucha palabra, pero ¿cuánto nos cuesta hacer la palabra? Si yo preguntara aquí cuántos hacedores hay, todo el mundo respondiera: amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, santos somos hacedores de la palabra. Pero ¿cuántos de verdad son hacedores de la palabra? ¿Cuántos somos? Ser hacedor significa vivir la palabra. Vivir mi vida como aquí está, como Cristo dijo que la viviera. Vivir mi vida bajo la instrucción de Dios, bajo la instrucción del Espíritu Santo, en la instrucción de la palabra de Dios. Y la palabra enseña que yo debo amar a mis enemigos. Pero ¿cómo odiamos al que nos hace mal? Y la palabra dice: ay de al que lo bueno llame malo y a lo malo lo llama bueno. Y es justo lo que estamos haciendo en este momento. Hermano,
tenemos que cada día pedirle a Dios y al Espíritu Santo que tome nuestras vidas y nos llene. Porque humanamente yo decir yo quiero ser un hacedor de la palabra, es imposible si no está en mí el Espíritu Santo de Dios. Y para crecer es necesario recibir la palabra con humildad, aceptar mis errores y decir, Padre, perdóname. Y hoy recibo tu palabra y voy a vivir en la verdad. Mire, la palabra dice que la mentira es pecado, que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y sin embargo, tú dices, hermano, pero es que una mentirita así, ¿cierto? Para salir del apuro hay que mentir a veces. No estamos siendo hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores, vivir la palabra. Y dice más adelante, sed hacedores y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Que se engañan a sí mismo. Los religiosos, por ejemplo, son gente que viven en el engaño ellos mismos. Porque una cosa es decir, yo soy cristiano. Hay un dicho por ahí que dice, todos somos hijos de Dios. Sí, una cosa es decir que eres hijo de Dios y otra cosa es que seas. Yo puedo decir que yo soy hijo de Donald Trump. Otra cosa es que en la prueba de ADN yo salga de verdad siendo hijo de Donald Trump. Yo puedo inventar que mi papá es el hombre más rico del mundo. Otra cosa es que realmente sea mi papá. Y hablando espiritualmente es lo mismo. Por eso es que la palabra dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos. Y el Señor va a decir, ok, pero yo no los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Mira que no dice, ustedes hicieron la palabra. No. Ustedes lo hicieron, está bien, pero ustedes son hacedores de maldad. Y los que son hacedores de maldad no son mis hijos. Porque todo el que es nacido de Dios es una persona que nace para bien y hacer el bien. Por eso la palabra dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, dulce y amarga, o es amarga o es dulce. Por eso la palabra dice que eres frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque es que en Dios no hay intermedio. O eres de Dios o no eres de Dios. Eres un hacedor de la palabra o simplemente eres alguien que te estás engañando a ti mismo. Y yo sé, hermano, que esta palabra es dura, que esta palabra golpea, pero yo no puedo, hermano, suavizar lo que en la palabra no está suavizado. Yo no puedo aquí maquillar para no golpearte cuando en la palabra no está. Y la palabra es más fuerte. Bueno, por lo menos yo no le digo a ustedes generación de víboras, como lo decía Cristo. Usted recuerda que a Cristo trataba a la gente y le decía generación de víboras. Entonces, sí, porque es que a veces muchos predicadores y pastores tratan de darle vueltas al asunto para maquillar la palabra y que suene bonita, para no, hermano. Dios no nos ha llamado a nosotros a maquillar palabra. Tenemos que dar la palabra tal y como está aquí escrita, sin maquillarla. Y si usted la recibe con la humildad de Dios, como dice aquí también lo que estamos leyendo en Santiago, usted va a ser edificado, va a crecer, va a avanzar. Y si ya usted no la quiere recibir porque dice, uy, este hermano habla muy feo, yo mejor escucho al otro, bueno, vaya, gloria a Dios. Pero yo no puedo, hermano, tergiversar la palabra simplemente por complacer tu oído. Y aquí la palabra nos dice que todo el que es oidor de la palabra y no es hacedor es semejante a un hombre que dice que se engañan a sí mismos y que son semejante al hombre que mira su rostro natural en el espejo, pero después de mirarse a sí mismo, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. En otras palabras, no sirve para nada.
Pablo habla en otro lado, dice del hombre de doble ánimo no sirve para nada. Tú y yo, hermano, tenemos que en este tiempo, como decimos acá, aterrizar, poner los pies en la tierra y mirar a ver de verdad cómo estamos viviendo. Yo no sé cómo estás viviendo tú. Tú no sabes cómo estoy viviendo yo. Pero el Señor sí sabe. Y tú también lo sabes. Entonces, no se trata de vivir una vida de apariencia, de aparentar ser cristiano, aleluya, que ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Yo creo que ya es hora, y cuando hablo de poner los pies en la tierra, hablo de que de verdad nos preocupemos por nuestra vida espiritual, que dejemos de jugar a estar hoy arriba y mañana abajo, arriba y abajo, como aquí dice la palabra, que ve su rostro al espejo y dice, mira qué bonito, soy cristiano. Pero luego cuando se va, se le olvida lo que era, o sea, se le olvida cómo es. Eso dice la palabra. Entonces, tú y yo tenemos que mirarnos al espejo y decir, soy cristiano, soy hijo de Dios. Y tener presente que somos hijos y que fuimos comprados con un precio alto, a precio de sangre. Y entonces vivir como tal, como hijo de Dios, reflejar a Cristo, tener carácter de Cristo. No ser como el camaleón. El camaleón es un animal, no sé cómo se llamará en su país, yo lo conozco como camaleón acá. Es un animal que por donde va pasando va tomando el color de la superficie para camuflarse de sus enemigos, de otros depredadores. Entonces, por ejemplo, él va por una pared que es blanca y él se vuelve blanco. Él va por un árbol verde y se camufla verde. Por donde vaya, él se va camuflando del color que es, toma un camuflaje. Y tú y yo no podemos camuflarnos acorde a la situación. Es decir, estoy con cristianos, hoy me camuflo de cristiano. Estoy con mundanos, hoy me camuflo de mundano. Estoy con gente que son adúlteros, me camuflo de adúltero. No, eso no es de Dios. Y eso dice la palabra, que son gente que no tiene carácter. Tú y yo, hermano, tenemos que siempre ser hijos de Dios. Y cuando hablo de poner los pies en la tierra, es que yo quiero preguntarles, ¿a quién engañamos jugando al ser cristiano cuando en realidad no lo somos? ¿A quién engañamos cuando aparentamos ser lo que no somos? ¿A quién engañamos cuando llevamos una Biblia enorme aquí debajo del brazo rumbo a la iglesia, pero cuando soltamos la Biblia somos peor que el mismo diablo? ¿A quién engañamos? ¿A quién engañamos? Tenemos que llevar una vida del Espíritu. Es decir, en casa soy uno y en la calle soy el mismo. En el templo soy uno, en la calle y en la casa soy el mismo. Que vean en mí el ejemplo de Cristo, que vean en mí a Cristo, que vean en mí al Espíritu Santo, que vean en mí. Es más, que cuando tus amigos, los que cuentan chistes de doble sentido, los que cuentan conversaciones pasadas de nivel, te vean a ti, digan, guardemos silencio por respeto que viene. Te reconocen como gente que porta la presencia de Dios. Que guarden respeto cuando digan, espérate, no hablemos porque aquí está. Que tu amigo el alcohólico un día te diga, ora por mí. Que tu amigo el que trabaja contigo, que es adúltero, te diga, ora por mí porque siento que mi vida está mal.
Que tu amigo, el que no tiene a Dios, pero tiene su vida llena de deudas, te diga, yo veo tu vida que es diferente, ora por mí. Eso es reflejar a Cristo. Pero te imaginas tú que eres el cristiano del empleo, donde estás ahí en la oficina, y la gente diga cosas horribles y no te tengan ni el más mínimo respeto porque dicen, no, si tú eres también tú eres de nuestro equipo también. Y mucho cuidado porque hoy hay doctrinas que hablan de eso, ¿no? Como que eso está bien, como que tenemos que vivir nuestra vida así, porque no somos religiosos, dicen. Somos cristianos y los cristianos somos cool, somos chévere. Entonces podemos tomarnos 2 cervezas con nuestros amigos que están compartiendo cervezas. Porque eso no está mal, eso está bien. Es más, allí con las cervezas podemos compartir de Cristo. Es lo que enseña a muchos. Un camuflaje. Un camuflaje. Y eso no tiene nada que ver con religión. Mire, es por eso que muchos religiosos creen que con una camisa, por ejemplo, hay muchas religiones donde yo, con esta camiseta que tengo puesta, estoy condenado al infierno, hermano, por esta camiseta, porque esto no es de Dios, porque el hombre de Dios tiene que tener una camisa manga larga. Yo me las pongo también, solo que acá estamos en este momento, estamos como en 35, 36 grados centígrados Celsius. Hay una humedad del 80 y tanto %, hermano. Y una camisa manga larga acá en la costa, hermano, a esta hora, con este sol, es terrible. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el religioso dice, eso está para el infierno. Ese tipo que va a predicar así. ¿Cierto? Y muchos religiosos camuflan su pecado con una camisa manga larga, una corbata y cantando 3 coros en un templo. Muchos religiosos camuflan su adulterio con una falda larga, una camisa larga. No se trata de cómo vestimos. Claro que hay que vestir decorosamente. Yo aquí no estoy vestido de forma vulgar. Hay que vestir decorosamente como gente de Dios. A lo que yo me refiero es que un vestido no me hace ser hijo de Dios. Lo que me hace ser hijo es lo que yo soy. Es lo que yo hablo, es lo que yo vivo, es lo que yo reflejo. Hermanos, tenemos que llevar una vida acorde a la palabra, ser hacedor de la palabra. Escúcheme, Dios no busca oyentes, busca hacedores de la palabra. Dios no está buscando gente que oiga, Dios está buscando gente que haga la palabra, que viva la palabra. Y dice, pero el que se mira atentamente, a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios, si tú y yo la vivimos, seremos bienaventurados. No se trata de decir soy cristiano, se trata de llevar una vida como cristiano. Se trata de llevar una vida que la gente, es mejor que no diga soy cristiano y que la gente después de un tiempo te venga a decir, oye, tú eres cristiano. Es que se nota que eres cristiano. Que tú no digas, yo soy cristiano y después la gente diga, no hombre, ¿qué va a ser tú cristiano? Es mejor que la gente te diga, tú eres diferente, tienes algo que da paz, tienes algo que tranquiliza, tienes algo que gusta. Es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene otro punto duro, dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Hermano, aquí nos podemos demorar
fácilmente 20 programas en este solo versículo, hermano. No le miento. Tanto que hablar de las malas prácticas que teníamos en un tiempo cuando éramos religiosos. Digo éramos porque sé que aquí ninguno es religioso. Esto no es para ustedes, esto es para otros que son religiosos porque creemos que la religión salva, porque creemos que las reglas que imponen en una denominación nos van a acercar más a Dios. Hermano, y tenemos que llevar una vida que agrade a Dios, más que agradar a una congregación, más que agradar a un pastor, a un líder, es agradar a Dios. Es agradar a Dios con mi vida, con lo que hablo, con lo que practico, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mis hijos, cómo soy con mis padres. Que yo agrade a Dios en todo. Que yo agrade a Dios en todo, hermano. Que agrade a Dios con mi vida. Y dice que la religión pura, sin mácula, delante de nuestro Dios y Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira, hay una obra social que tenemos que hacer, que eso si quieren hablamos el próximo espacio para no alargarnos, porque nosotros creemos que religión, que fe, es cantar los coros, aleluya, aleluya, y hacer misiones, que está bien, y predicar en la calle, que está bien, y anunciar al mundo el evangelio, que está muy bien. Pero hay una verdadera que muchos no estamos haciendo, y es la de ayudar a un vecino que a lo mejor hoy no ha comido. Ayudar a un vecino que hace mucho tiempo no tiene empleo y está pasando por un momento difícil. Ayudar a esa mujer que perdió al esposo y tiene 3 niños, los está criando sola. Y tú estás allí diciendo: yo soy cristiano, aleluya, y oro por ti, mujer, y te bendigo, mujer, que Dios te ayude. Y tú tienes tu nevera llena de comida y no eres capaz de decir: quiero compartir contigo, vecina, toma. Y ganas un buen sueldo y no dices: vecina, mira, que hay un mercado para ti este mes, que Dios te bendiga. Ves que tu papá está mal y tú como hijo no dices: papá, toma. Ves que tu mamá está mal y no la ayudas. Pero somos cristianos, aleluya, somos cristianos. Qué bendición que nos congregamos, ¿cierto? Y nos llenamos la boca diciendo: somos cristianos, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermano, tender la mano para ayudar a alguien que lo necesita? Ese es el verdadero evangelio. Por eso es que muchas iglesias han borrado el mensaje de las bienaventuranzas. Porque la iglesia moderna se ha vuelto una iglesia, y más la de la prosperidad, se ha vuelto una iglesia egoísta, egocéntrica, donde todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para ellos. Y nos olvidamos de lo que Cristo dijo: el que presta al pobre presta a Dios. El que da al pobre presta a Dios. No es un dicho, está en la palabra. El que da al pobre presta a Dios. Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios. Pero yo estuve preso, no fuiste a verme. Estuve enfermo, no fuiste a visitarme. Tuve hambre y no me diste de comer. Pensamos que iglesia y pensamos que ser cristiano es encerrarnos cada domingo en 4 paredes, escuchar a un grupo de alabanza, cantar coritos, recibir una palabra y volver para la casa. Creemos que eso es ser cristianos. Estamos bien lejos si ese es el concepto que tenemos. Ser cristiano no es llevar una vida de rutina de cultos, que para muchos ya se ha vuelto un rito, esos cultos. El domingo, el lunes,
el martes, el miércoles y cantamos coritos y somos felices. Está bien, son oidores, pero para ser hacedores hay que obrar en la palabra. Y en este tiempo Dios quiere llevarnos a ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, y te la explica: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vaya y pregúntele cuántos huérfanos, cuántas viudas visitan esos que se pasan peleando en redes sociales acerca de la unicidad o la Trinidad. Vaya y pregunte cuántos visitaron y se dará cuenta que no lo hacen, porque a ellos les importa más defender una postura teológica que hacer la palabra. Simples religiosos. Y discúlpeme si usted es uno de esos. Hermano, tenemos ya que crecer. Pedro dice que ya tenemos que dejar de estar tomando leche como si fuéramos niños y que es el momento de pasar a la comida sólida. El niño tiene etapas de crecimiento y hay una etapa en la que tiene que empezar a comer comida sólida para empezar a crecer. Y espiritualmente hablando, hay gente que se quedó, hermano, en crecimiento y desarrollo, se quedó por debajo de los niveles porque no comió la comida suficiente. Y espiritualmente hablando, tenemos que comer mucho. Tenemos que ser hacedores de la palabra, mis hermanos. Discúlpeme si hoy le he hablado con fuerza, le he hablado fuerte, pero ya es el tiempo en que tengo que hablarles así, porque Dios nos está llamando urgentemente a despertar. Mire, yo he sentido de verdad que hay momentos que leo la palabra y es como si me estuviese abofeteando así, diciendo: despierta, 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 despierta. Porque a veces sentimos que estamos dormidos espiritualmente y siento como que me dicen: despierta. Hermano, es tiempo de crecer. Es tiempo de dejar de lado tanta religiosidad, tanta apatía, tanta regla, tanta división, y enfoquémonos en ser hacedores de la palabra, en ser prácticos en la palabra, en vivir la palabra. Escuche, Dios no te está buscando simplemente para oír la palabra, para llenar una silla de un templo, para llenar la silla de un estadio, de un evento, para que ocupes aquí un espacio en la transmisión. Dios te está llamando para ser hacedor de la palabra. Dios te está llamando a ser hacedor de la palabra, no para que estés ocupando un puesto en un templo, para que estés conectado a una transmisión. Qué bueno que te conectas, pero lo que escuchas, Dios te está llamando a que lo pongas en práctica, a ser hacedores de la palabra. Dios nos está llamando a ser hacedores de la palabra. La fe, hermano, no es algo decorativo. Dice la palabra: si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Y habla de obras. Entonces, hermano, la fe nos lleva a nosotros a actuar, a movernos en lo que Dios nos ha encomendado. Así que tu fe, que no sea una fe solamente de palabras, que lo que tú vives que no sea solamente de palabras, sino que tú puedas de verdad ser una persona que tenga un cambio y que cambie a los que están a su alrededor, una persona que viva la palabra, y comprométase hoy con Dios a vivir la palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia.
por tu palabra en este tiempo. Y dígale: Señor, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón. Perdóname. Yo hoy recibo con humildad tu palabra. Recibo con mansedumbre tu palabra. Perdóname. Reconocemos que hemos sido religiosos, como ese hombre que se mira al espejo y luego se le olvida el rostro. Perdóname. Ayúdame, Señor, a ser un hacedor de tu palabra. Dígale: ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Quiero ser un hacedor de la palabra. Glorifícate, glorifícate, Padre, en este tiempo. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, hacer